Estamos presentando a las 7 a.m. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Como les comentaba, vamos a conversar el día de hoy sobre ley electoral y de partidos políticos. ¿Qué es lo que pasa? Que finalmente las reformas que está elaborando el Tribunal Supremo Electoral todavía no se han dado a conocer a la ciudadanía, no han sido presentadas al Congreso de la República. Para hablar sobre ese tema hemos invitado a la licenciada Anaeli López Oliva. Ella es magistrada del Tribunal Supremo Electoral. Bienvenida, licenciada. El día de ayer se esperaba que estas reformas fueran presentadas. No obstante, hubo una serie de desacuerdos que impidieron esta presentación y hasta la fecha se desconoce cuándo va a ser el momento para que el tribunal las presente. Esto en un momento en el cual pareciera que el tiempo apremia. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuáles son los desacuerdos y cuál va a ser la nueva fecha? Bueno, buenos días, gracias por la oportunidad. En primer lugar, sí quisiera hacer la aclaración a la población que existe la presión de por qué están haciendo nuevas reformas si tenemos ya unas reformas aprobadas con dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad. Bueno, cierto, vamos a tomar parte de esas, pero también tenemos que tomar la coyuntura, es decir, la coyuntura fue totalmente diferente a lo que en aquel momento se planteó. Realmente no ha habido diferencias, sino lo que pasa es que cuando vamos a cambiar un artículo se tiene que revisar toda la ley, porque puede en un momento dado en otro artículo ser contradictorio. Entonces cada artículo ha tenido que pasar por ese proceso. No tenemos tenemos ya bien definidos cuáles son nuestros objetivos y qué es lo que queremos modificar. Principalmente el satisfacer la demanda popular, que es una de las prioridades siempre y cuando esa satisfacción no contravenga desde ningún punto de vista la ley. Ayer se hablaba de esta intención de postergar las elecciones y que ahí habría una diferencia de opiniones entre los magistrados. ¿Existe esa diferencia de opiniones? ¿Es eso lo que tiene detenida la presentación ante el Congreso? En primer lugar, creo que para nosotros no es posible. El Tribunal Supremo Electoral no sería la autoridad que podría suspender las elecciones. Al contrario, nosotros venimos con el plano en el que hemos estado con el cumplimiento de la ley. El decreto de convocatoria ya fue emitido y ahorita pretender ser nosotros, o sea que sea el Tribunal Supremo quien modifique esto, caeríamos en una contradicción legal de nosotros entre nosotros. Pero hace una semana se había hablado de que se iba a hacer la consulta a la Corte de Constitucionalidad. Esto Correcto. Todavía no se ha hecho. No se ha hecho, porque la discusión está si nos corresponde a nosotros o al Congreso hacer esa consulta. Pero a decir justamente por estos retrasos, pareciera que no va a haber una propuesta de reforma o no va a haber una reforma electoral aprobada antes de las elecciones. Y esto, había otra demanda que hay que considerar, era que algunas de las reformas que pudieran proponerse pudieran aplicar antes del proceso electoral. Por lo que estamos viendo, no es realista pensar que va a haber reformas, primero que todo, y en consecuencia, ninguna de ellas podría ser puesta en vigor antes del proceso electoral. ¿Es eso así? Yo quisiera ser sincera en el sentido de qué es lo que estamos viendo, que la ley electoral y de partidos políticos dice en su artículo 256 que una vez hecha la convocatoria, no se puede hacer ninguna modificación al proceso. Y si se hace, será para el próximo proceso. Yo entiendo que la población no quiere eso, la población quiere ya. Pero también tenemos que fundamentarnos en nuestra legislación ha sido por muchas veces realizada por coyuntura, realizada de forma hepática y no de forma técnica. Aquí tenemos el positivismo en contra de la realidad. Del sentido de urgencia. Del sentido de urgencia, porque la Constitución bien claro nos dice que no hay efecto retroactivo en la ley. Es decir que nos olvidamos de tener una reforma electoral que aplicara, si es que todavía el Congreso la aprobara, para estas elecciones, algunos de sus artículos. Yo no me atrevería a decir olvidémonos, porque con voluntad política y algo que emane del Congreso, porque el problema es que nosotros somos el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? O sea, vamos sobre el tema electoral, pero el Congreso podría modificar algo más. Nosotros no vamos a pedir, por lo menos no hasta este momento, que se modifique, que se suspendan las elecciones.
Ya. No. Ahora, si tomamos en cuenta que ustedes están en la elaboración de esta propuesta, que todavía no tiene acuerdo. Por su parte, el Congreso de la República tiene sus propias mesas de discusión alrededor de la ley y la plataforma que ha sido impulsada por la Universidad de San Carlos también tiene la propia propuesta. Es decir, si nos vamos al ambiente político, efectivamente pareciera que no es posible que esas reformas sean aprobadas. Primero porque cada una de estas mesas tiene sus propios tiempos y sus propios procesos. Pero lo otro es también considerar que el Congreso de la República va a tener que conocer las reformas en 3 lecturas. En 2, enviarlas a la Corte. Enviarlas a la Corte y después ya se aprueba en tercera lectura. Así es. Y las elecciones ya están a la vuelta de la esquina, es decir, están programadas para el mes de septiembre. Así es, sí. Eso también es importante darlo a conocer, ¿verdad? Que hay muchas cosas en medio, que las reformas afectan directamente a los diputados, no a los diputados, sino a los partidos políticos, ¿verdad? Porque pues está viendo el financiamiento, que ha sido la gran diferenciación entre un partido grande y un partido chico, que no debieran llamarse así, sino partidos políticos en igualdad de condiciones. Y las reformas que se están proponiendo, la no reelección o la reelección solo una vez más, son reformas que afectan directamente a los políticos, ¿verdad? Porque pues de eso se trata, no se trata de afectarlos, sino se trata de regular esta conducta de la cual se había venido abusando. Perdón. Entonces, esa regularización viene, nosotros como Tribunal Supremo Electoral absorbimos parte de la propuesta de la plataforma. Es decir, hicimos la mezcla para presentar una de conjunto, ¿verdad? Que es lo que estamos haciendo en este momento. Pero no podría decirse que representa los intereses de todos los participantes en la plataforma. Recogen algunas de las inquietudes. Correcto, no se pueden recoger todas porque también hay propuestas que legalmente no son viables. Es decir, de conformidad con la ley electoral y de partidos políticos y con la Constitución, son... me presentan la lista de deseos, pero no toda la lista de deseos puede ser, no me trae todos los regalos Santa Claus. Exacto. ¿Cuáles son las novedades, por llamarlo de alguna manera, de esta propuesta de reformas que va a presentar el Tribunal Supremo? A mí me parece muy interesante el hecho de exigirle a los financistas que reporten a SAT su aportación al partido. Es decir, las aportaciones son deducibles. Entonces ellos podrían perfectamente reportar a SAT que hicieron esa aportación, que contablemente aparezca que hicieron esa aportación. Eso transparenta de alguna manera las aportaciones. Otra cosa que es muy interesante es el pretender que los diputados no renuncien inmediatamente al partido, ¿verdad? Porque eso sí es un problema que defrauda a la población. Y otro tema que es más importante, creo yo, porque eso es la legislación local, el gobierno local, es no permitir más la reelección por más de una vez, o sea, esta más la próxima, de los alcaldes. Cuéntenos un poquito acerca de la revocatoria de mandato y de que el voto nulo pueda ser vinculante. Bueno, la revocatoria del mandato no llegamos ahí ayer. Está en el tintero y es un tema que sí se quiere tocar, pero no se tocó ayer. Nos tocaba, pero nos estancamos mucho en el financiamiento porque es bastante serio el cambio. ¿Y cuál otra me decía? Perdón. El voto nulo. El voto nulo, sí. El voto nulo sí se está tocando, aunque debemos entender que el voto nulo puede ser manejado políticamente y perpetuarse en el poder quien esté mandando a su gente a votar nulo. Diciendo, nadie ganó, tenemos que repetir las elecciones. De nuevo, nadie ganó, tenemos que... Con la manipulación que se ha dado mucho de nuestra población, que es uno de los temas que queremos erradicar, es decir, no más premios por voto, el voto no se vende, el voto no se negocia. Entonces, de esa manera, si logramos que el voto nulo tenga cierta validez, pero solo si llega a ser... Más del 50%. Más del 50%. Es decir, mayoría absoluta. Así es. 50 más 1. O
gana más que todos. Es decir, si no se logra mayoría absoluta, pero el voto nulo sacó más que el que ganaba. Que el candidato que logró el mayor número de votos también sería vinculante. Hace unas semanas el Foro Guatemala, creo que una semana, presentó ante los magistrados una propuesta basados en el artículo 113 que habla sobre algunos requisitos para poder optar a ser empleado público. Correcto. Que tienen que ver con honorabilidad, integridad, idoneidad. Esto con la intención de que no se inscribieran algunos impresentables. Correcto. ¿Esto va a ser valorado, va a ser incluido? ¿Cómo lo va a abordar el Tribunal Supremo? Yo quisiera primero, en este caso sí es bien importante que se sepa que hay un procedimiento de inscripción. En el procedimiento de inscripción se inscribe ante el registro de ciudadanos. El registrador hace la calificación y él dice sí. Si él dice sí y nadie impugna, esto no llega en apelación al Tribunal Supremo Electoral. Entonces, el tribunal nunca conocería y esta persona quedaría inscrita. Cuando digo nadie impugna es si les notifican y los partidos políticos no dicen no, entonces esta persona quedaría inscrita. Se ha hecho mucha bulla, como decimos, o sea, se ha comunicado dentro del Tribunal Supremo Electoral esta iniciativa. De hecho, tengo entendido que el Foro Guatemala también pidió una reunión ahora con el registrador al conocer el proceso, porque el proceso no está en manos del tribunal, llega al tribunal solo en apelación. Muy bien. ¿Verdad? Eso es bien importante tenerlo bien claro, que quien tiene el sartén por el mango en este caso es el señor registrador. Aunque sí está bien enterado del contenido del 113, sí es bien difícil también entender que hay casos, por ejemplo, que es hecho notorio la mala conducta de una determinada persona, pero todavía no estamos con la cultura del hecho notorio, sino estamos en un derecho positivo donde se necesitan pruebas, ¿verdad? Muy bien, vamos a irnos con Mario para que nos cuente qué están diciendo nuestros televidentes en las redes sociales. Mario. Gracias, Carmen. Así le hemos planteado una etiqueta para que participe. Ley electoral. ¿Qué está diciendo la audiencia en las redes sociales? Vamos a ir primero a Facebook, porque Pampa Moyoy nos dice: hay que atrasar las elecciones y apresurar las reformas. De lo contrario, no se logrará. Mario Aguilar también comenta: al paso que van las reformas no se aplicarán ni en las elecciones del 2019. Gladys del Cid nos comenta: tiene que haber reformas a la ley, urge con tanta delincuencia en el Congreso y en el gobierno. Francisco Pérez: no las van a aplicar las reformas porque el proceso de las elecciones está en marcha. Esto podrá aplicarse en las próximas. Mientras tanto, es más la alaraca porque tendremos un proceso electoral corrupto. Germán Arroyo: tienen que haber reformas, de lo contrario puede suceder cosas terribles en nuestro país. El Musmusa también comenta: sí a las reformas antes de las elecciones. Y Gustavo Adolfo Padilla: esa ley tiene rango constitucional, hay que reformarla, dice el televidente. Es parte de lo que están comentando en las redes sociales. Recuerde, vía Twitter o Facebook puede participar usted con la etiqueta que le hemos planteado en pantalla. Volvemos contigo, Carmen. Gracias, Mario. Licenciada, como vemos, lo que prima aparentemente es la desesperanza, es decir, ya muchos ciudadanos están haciendo la idea de que esto no se va a poder concretar este año. Pero sí, como usted decía, hay que valorar de que más vale una reforma bien hecha y esperarnos posiblemente un periodo más, que por el ansia de tenerla pronto cometamos errores garrafales de los cuales después podamos arrepentirnos. Pero hay un tema acá que también hace el proceso electoral bastante incierto y tiene que ver con el trabajo de la Inspectoría del Tribunal Supremo Electoral. Vimos la semana pasada esta solicitud de antejuicio a la candidata por el partido UNE por un vale canjeable. Ellos alegaron de que se había dado esta información a conocer oportunamente al Tribunal Supremo Electoral y posteriormente presentaron también algunas pruebas en contra del partido político líder. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Porque aparentemente el inspector del Tribunal Supremo Electoral está haciendo recaer la responsabilidad de la investigación en la nueva Fiscalía de Asuntos Electorales.
Y hay quienes dicen que no, que la primera instancia o el primer filtro tiene que ser la inspectoría del Tribunal Supremo Electoral. Es decir, hasta el momento ni siquiera estamos seguros de quiénes van a ser los candidatos que finalmente vamos a encontrar en las papeletas de votación. ¿Cómo nos explicamos esta situación y qué tanto efectivamente puede afectar el hecho de que no sepamos quiénes van a correr finalmente o quiénes van a estar habilitados por el Tribunal Supremo? Hay dos cosas aquí. Uno, el famoso vale de doña Sandra salió en el mercado de político durante Semana Santa. Despuésito de Semana Santa se empezó todo a recibir. ¿Se acuerda que recibimos 3.200 denuncias? Y todas esas denuncias hay que depurarlas y hay que revisarlas y hay que ver cómo están. Luego de revisarlas, las que se considere que es evidente el delito, que en este caso había una compra de votos, se envían al Ministerio Público. No sabemos en qué momento recibió el inspector, pero sí la investigación que se hizo en el tribunal fue, tengo entendido, que deficiente y que por eso se está tratando de enmendar el problema, ¿verdad? Pero el Ministerio Público no investiga tampoco, sino que eleva a la Corte Suprema de Justicia. Así es. ¿Será que esto es precisamente porque apenas estamos estrenando esa fiscalía que hace falta establecer algunos procedimientos de control y coordinación? Creo que sí. Creo que hay una parte de que la experiencia nos va a dar un poco. Ellos son muy profesionales en temas de investigación, pero el tema electoral es más político y lleva otros tintes, ¿verdad? Pero en cuanto al otro tema que usted me decía, que no conocemos quiénes van a ser los candidatos, le digo que hay muchos que no lo han solicitado. Es decir, el único que está en camino ahorita es Pérez, de los que no se han inscrito, ¿verdad? Es del PRI. Fernando Pérez, él es el que está en el camino, pero los otros están jugando a ver si mejor no me meto o me meto tarde para que no haya esta gran investigación para sobre no mí, someterse la censura. Lo mismo que sucedía con los magistrados, ¿verdad? Los candidatos a magistrados que esperaban el último día o 2 días antes para inscribirse para no someterse a esa censura pública que hoy es tan fuerte. Entonces creemos que eso es parte de la estrategia porque no han presentado papelería. Aparte de los finiquitos también. Los finiquitos que han sido otro estanque, ¿verdad?, que los está parando. Y otro tema que lo escuchaba, y eso sí es preocupante, que la Contraloría deniega el finiquito porque hay razones suficientes para denegarlo y se van a amparo. Y la Corte ordena que sí. Y entonces eso es preocupante porque si la Corte, bueno, claro, el amparo estamos todos con en la libertad de usarlo, pero sí hay que tener mucho cuidado con que los finiquitos que nos llegan vengan todos de la Corte de Constitucionalidad y no de la Contraloría General de Cuentas, ¿verdad? Que es la que conoce la historia real del tema. Hay otra situación y es que ayer ya se hablaba de todo este proceso para la impresión de papeletas. ¿Cómo es posible pensar ya en la impresión de papeletas si efectivamente todavía no sabemos quiénes son los candidatos que tienen que ir incluidos ahí? En el caso hipotético de que finalmente, escenario en el que no se logra inscribir Manuel Valdizón, ni Sandra Torres, y muchos de los otros candidatos que hasta el momento se ha rumorado que van a postularse o que ya algunos han sido nominados pero no están inscritos, finalmente deciden no inscribirse. ¿Qué hacemos con una papeleta en la cual varias de las personas que vamos a ver ahí simplemente ya no van? Correcto, entiendo perfectamente la preocupación, pero ante la incertidumbre nosotros tenemos que estar listos para la eventualidad y es más, tenemos contratado con ellos que va a ser paulatino, es decir, la boleta de presidente y vicepresidente, esa tiene que estar en cierto tiempo porque es de las papeletas que hacemos esa gran cantidad, ¿verdad? Porque todas las demás papeletas pues son distritales y son menos número. Pero sí se está previendo porque ¿qué pasa si no pasa nada? Y vamos a elecciones. Usted me dice, ¿qué pasa si tenemos una boleta en blanco? Pues no hay elecciones, ¿verdad? Pero tampoco, ¿qué hacemos con los que ya están? Con vacíos. Con vacíos, exacto. ¿Qué hacemos con los que ya están inscritos? Es decir, cierto que doña Sandra y el señor Valdizón están inscritos, pero tienen un antejuicio que
para mientras no afecta, ¿verdad? O sea, su inscripción va, sigue. Muy bien. ¿Verdad? Solamente la última pregunta, muy rápidamente, ¿cuál va a ser la nueva fecha que ustedes ofrecen para presentar la propuesta de reformas? Le cuento, nosotros la entregamos mañana o la consensuamos mañana con la plataforma, porque como le digo, ellos sí nos enviaron algunos insumos y nosotros los tomamos. Claro que queda abierta la posibilidad de que ellos presenten con la iniciativa de la Universidad de San Carlos su propuesta diferente que la nuestra, sí. Pero se quería que fuera consensuada. Hay temas que no es posible por precisamente la experiencia y la materia electoral, y entonces mañana a las 2 de la tarde nosotros se la entregamos a ellos. Si no hay cambios de fondo, nosotros estaríamos entregando la ley el lunes. Muy bien. Gracias, licenciada, por habernos acompañado. Gracias a nuestra teleaudiencia por habernos acompañado también a esta entrevista. Y no se vayan, regresamos con más acá en A las 7 AM. Hasta mañana.